Buenas noches, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy 24 de marzo del 2023 para dar cumplimiento a la quinta cita de este curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Soy el tutor Fabio Gonzalo García Calderón. Bienvenidos. La temática a tratar el día de hoy será la tarea 2, trigonometría. Básicamente, lo relacionado con el ejercicio 1 y 2 de la guía de actividades. Objetivo general de la CIPA número 5. El estudiante interpreta y explica la aplicabilidad y metodología para resolver situaciones que involucren principios básicos de la trigonometría. Objetivos específicos: consultar y visualizar los contenidos temáticos sobre las transformaciones entre grados sexagesimales y radianes, así como también la representación de funciones trigonométricas básicas. Comprobar las situaciones planteadas en la guía de actividades por medio del uso del software GeoGebra. Comenzaremos definiendo el término trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas, deriva de los términos griegos trigono, que significa triángulo, y metrón, que significa medida, cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de las matemáticas y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. La trigonometría se aplica a otras ramas como la geometría plana, la geometría analítica, como es el caso del estudio de las esferas en la geometría del espacio. La trigonometría posee numerosas aplicaciones en las técnicas de triangulación, por ejemplo, que son usadas en astronomía para medir distancias a estrellas próximas, en la medición de distancias entre puntos geográficos y en sistemas de navegación por satélites. Transformaciones entre grados sexagesimales y radianes. Los grados y los radianes son los dos tipos de unidades más comunes para medir ángulos. Cada una de estas unidades es conveniente en diferentes situaciones. Los grados son usados en geometría, ya que nos permiten medir un ángulo e indicar una dirección. Sin embargo, técnicamente hablando, los ángulos no son números. Apreciados estudiantes, nosotros no podemos decir que los ángulos son unos números. Y solo se pueden realizar cálculos matemáticos con números, recordemos eso. Por esta razón, los radianes son los que tienen más conveniencia, son más convenientes de aplicar a la hora de que debemos trabajar en el cálculo de funciones trigonométricas u otros temas de matemática ya avanzada. Entonces, en pantalla están observando un paralelo de comparación entre el sistema sexagesimal y el sistema cíclico. El sistema sexagesimal es el sistema que está basado en una circunferencia que está a su vez dividida en 360 partes iguales. Cada una de esas partes se llama un grado. Por ejemplo, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, 180, 220, 270, 320 grados y 360 grados. Es decir, imaginémonos una pizza que está dividida en 360 mini porciones. Cada una de esas mini porciones vendría siendo un grado. Recordemos en nuestra época escolar que veíamos grados agudos, ángulos agudos, ángulos obtusos, llanos, rectos, cóncavos, convexos. Entonces aquí es donde vamos a articular toda esa temática que conocimos en el bachillerato. Por otra parte, el sistema cíclico, que está al lado derecho, su unidad fundamental es el radián, que es la longitud del arco que mide lo mismo que el radio de un círculo. Una circunferencia es igual a 2 radianes y se expresa como 2 pi radianes. Entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. Esto está medido en grados y esto está medido en radianes.
¿Qué es un radián? Aquí voy a complementar lo que estábamos expresando el día de la webconferencia. Sabemos que la distancia que existe del centro a cualquier punto de la circunferencia del círculo, eso se llama el radio. Ya sea que midamos hacia un lado, sea que midamos hacia otro, siempre que toquemos un punto de esa circunferencia, ese va a ser el radio. Si nosotros agarramos ese radio, imaginémonos que lo vamos a medir con un hilo y lo vamos a colocar por el contorno, por el borde de esa circunferencia, como lo estoy aquí resaltando en color rojo acá, hasta donde me llegue esa medida del radio y trazo una línea hacia el centro. Esta medida que queda por el borde, eso es lo que llamamos un radián. Un radián. La circunferencia tiene 360 grados y medido en sexagesimales. Y en el sistema cíclico vendría siendo 2pi radianes. Recordemos el número pi. ¿Alguno de ustedes recuerda cuánto vale el número pi? Cuando nos explicaban eso en el colegio. 3,1415,9 algo. Sí, es un número infinito que no tiene unidades. 3,141592 y ahí sigue hasta el infinito y más allá. Entonces, se redondea a 3,1416. Es decir, que si yo tengo 2 y lo multiplicamos por 3,14, dejémoslo hasta 3,14, esa circunferencia tiene 6,28 radianes. 6,28 radianes, que viene a ser la equivalencia de 360 grados. Entonces, eso es lo referente al sistema sexagesimal y sistema cíclico. Hay momentos, cálculos trigonométricos donde se hace indispensable trabajar en el sistema sexagesimal, otros donde se debe trabajar en el sistema cíclico. Yo en cada momento les voy explicando en qué sistema vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Bueno, pueden abrir su micrófono cuando tengan una inquietud que yo con mucho gusto la voy aclarando. ¿Continuamos entonces? Bueno, equivalencias entre grados y radianes. Básicamente, este es el punto central del ejercicio número 1, donde nosotros tenemos que establecer las equivalencias. Y aquí les traigo el siguiente gráfico que tenemos ahí en la parte inferior izquierda. Para realizar operaciones en trigonometría debemos conocer las equivalencias entre el sistema sexagesimal y el sistema cíclico, es decir, entre los grados y los radianes. Entonces, tenemos la circunferencia. Recordemos que el eje horizontal es el eje de las abscisas, que es el eje X, y el eje vertical es el eje Y, que es el eje de las ordenadas. Cada una de estas divisiones, el plano cartesiano divide la circunferencia en 4 partes. Cada uno de estos se va a llamar un cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, cada uno de esos cuadrantes, si tomamos el número 360 grados y lo dividimos en 4, 360 dividido en 4 son 90 grados. Cada uno de esos cuadrantes está formado por un ángulo recto. Aquí está, 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Y podemos empezar a dividirlo. Por ejemplo, empezamos a dividirlo de a 15 grados, 30 grados, 45 grados, como está aquí en pantalla. Y debemos hacer las equivalencias, pasar de grados a radianes. Entonces nos vamos a basar en estas equivalencias, apreciados estudiantes. 360 grados, es decir, un ciclo completo, una vuelta completa, un giro completo, que empezamos desde 0 y damos una vuelta por toda la circunferencia. 360, como lo expresé en la imagen anterior, equivale a 2pi radian. Aquí no vamos a complicarnos la vida. La mitad de 300, si yo divido 360 entre 2, nos da 180. Si divido 2 pi radianes entre 2, 2 con 2 se cancela y queda pi radian. Entonces, esta va a ser la equivalencia básica que ustedes van a tener como herramienta, como insumo, como materia prima para realizar sus ejercicios del el ejercicio número 1 de la guía de actividades. 180 grados es equivalente, vale lo mismo que pi radian. O podemos expresarlo al revés, porque en trigonometría, como en las matemáticas, podemos ir de izquierda a derecha o derecha a izquierda.
Podemos decir que pi radian es lo mismo que 180 grados. ¿Alguna pregunta hasta el momento? $360, 2 pi radian. 180 grados, pi radian. Especial cuidado en colocar el símbolo, grados. Es un circulito acá, es abierto. Entonces, grados, 180 grados, pi radian. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Podemos hacer una equivalencia de la siguiente manera. Me dicen transformar 45 grados, el que tengo aquí en pantalla, 45 grados, vamos a pasarlo a nomenclatura de radianes o de pi radianes. Expréselo en función de pi radianes. Debemos plantear una regla de 3 simple directa. Recordemos esta temática de la época de colegio. 180 grados equivale a pi radian. Si yo tengo 45 grados, porque esta es la columna de los grados, ¿a cuántos pi radianes equivale? Entonces debemos plantear las magnitudes, las variables. Acá está la variable de grados y acá está la variable de pi radianes. Entonces grados debajo de grados, pi radianes debajo de pi radianes. Colocamos la X, que es la incógnita, el valor a calcular. Y yo siempre explico acá de la siguiente manera. Lo que está diagonal a la X, lo que esté diagonal, es decir, el 180 grados, va debajo, en el denominador. Y las otras dos magnitudes se colocan en la parte de arriba. Entonces acá va 45 grados por pi radian. Siempre dejen la palabra pi radian, la expresión pi radian, después del numerito. Tenemos acá la siguiente condición. Ángulo con ángulo se cancelan. Es decir, yo cancelo grados con grados. Y me quedaría 45 sobre 180 y le coloco la partícula pi radian. Y aquí entra en juego la simplificación de fracciones. Recordemos utilizar los números primos. Entonces sacamos, abajo tiene mitad, pero arriba no tiene mitad. Y recordemos que debemos sacar la misma, dividir por el mismo número arriba y abajo. Sacamos tercera abajo, tercera de 180, 60 y tercera de 45, 15. Tercera de 15, 5. Tercera de 60, 20. Sacamos quinta arriba, quinta de 5, 1, quinta de 20, 4. Entonces queda un cuarto de pi radian. Y un cuarto, si ustedes tienen un cuarto de pi radian, es lo mismo que el pi, lo multiplican por el numerador, que es 1. Es decir, que la incógnita es x igual a pi cuartos de radian. Y si ustedes notan y comparan esto con lo que está aquí, 45 grados efectivamente se expresa en radianes como pi cuartos de radian. Ahora, ustedes pueden todavía transformar esto en un decimal. Tomamos el número pi, que ya sabemos que es 3,1416, y lo dividimos en 4. Pi dividido en 4, 3,1416 dividido en 4, nos da 0,078,5 radianes. Quitan la palabra ya pi, la expresión pi, y dejan solo radianes. Pero el pi lo reemplazan como 3,1416. Recordemos que todas las circunferencias, si damos un giro completo, es 6,28 radianes, y aquí estamos ocupando 0,785 radianes. Es decir, 45 grados es solo 0,785 radianes. Yo creo que varios de ustedes recuerdan esta temática cuando la veían por allá en grado décimo de colegio, ¿sí? ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿O todo claro? Esto se llama regla de 3 simple, esto que estoy señalando acá. Regla de 3 simple, siempre van a plantear lo mismo. 180 grados, pi radian. 180 grados es pi radian. Entonces tienen que tener en cuenta ese planteamiento y que grados queden debajo de grados y radianes debajo de radianes. Continuamos entonces. Bueno, volviendo a la temática de ángulos, recordemos qué es un ángulo. Un ángulo es una abertura que está determinada por dos semirrectas. Recordemos que las semirrectas tienen punto de origen, pero no tienen un punto final. Por eso se les coloca
Por eso se coloca una flechita aquí. Y por eso se coloca una flechita aquí. El punto donde se encuentran esas dos semirrectas es lo que llamamos vértice. Y esta abertura que quede aquí, lo que queda definido por las dos semirrectas es lo que llamamos ángulo. Los ángulos se expresan normalmente con letras griegas, alfa, beta o gamma, o también el ángulo teta. Entonces pueden utilizar esa nomenclatura que es en alfabeto griego. El punto donde empieza a medirse los ángulos se llama lado inicial, y el punto, la semirrecta hasta donde llega la abertura es el lado final. Entonces, lado inicial, lado final, y el punto donde empiezan, donde se encuentran esas dos semirrectas es el vértice. Es muy valioso conocer esa terminología de vértice, lado inicial, lado final. Ahora, aquí en esta parte inferior podemos ver ángulos como los que trabajábamos en el colegio cuando utilizábamos un instrumento. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese instrumento para medir ángulos que utilizábamos en el colegio, que nos lo pedían para mañana llevemos el, ¿qué nos decía? El compás nos servía para formarlo, sí. Exacto, para medirlo es el transportador. Hay unos que son una semirrecta, así, y otros que son una circunferencia completa. Entonces, si llevamos un transportador media circunferencia, pues trabajábamos hasta los 180 grados, teníamos que girarlo y esto ya quedaba pues subsanado cuando utilizábamos acá una circunferencia completa, un transportador completo, porque ahí sí trabajábamos con los 360 grados. Entonces, teníamos los ángulos agudos, los que iban desde 0 grados hasta 89.99. O sea, los ángulos que tenían una medida menor a 90 grados eran agudos. En este caso, 22.5, 30 grados, 35 grados, 45, 60 grados. Todos estos son ángulos agudos. El ángulo de 90 grados es el ángulo recto. Eso lo veremos en la temática de la CIPA número 6. Y los que están mayores de 90, pero menores de 180, son los ángulos obtusos. El de 180 se llama ángulo llano o ángulo plano, y ya después sigue el ángulo de 270 o ángulo giro, que es el de 360 grados. Y lo que les voy a exponer a continuación es muy importante. Cuando un ángulo es positivo y cuando un ángulo es negativo. El ángulo es positivo cuando el punto inicial de medida, el lado inicial, está sobre el eje positivo de las X y su lado terminal se ha movido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, cuando les hablen de un movimiento antihorario, recordemos que las manecillas se mueven es así, y si es antihorario, la manecilla del reloj se moverá así. Ahí estamos midiendo un ángulo positivo. Supongamos, acá puede tener 130 grados y es un ángulo positivo. Caso contrario, si empezamos a medir por debajo del eje positivo de las X, de para abajo, de hacia acá, hacia abajo, esto ya podría ser, por ejemplo, menos 130 grados y es un ángulo negativo. Entonces tenemos que diferenciar muy bien eso, apreciados estudiantes, cuando un ángulo es positivo y cuando un ángulo es negativo. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Vamos bien hasta ahí. Bueno, continuamos entonces. Aquí quiero hacer especial énfasis en lo siguiente. Uno de los principales inconvenientes o errores más comunes que suceden cuando estamos trabajando en trigonometría son los relacionados en el modo en que ustedes estén trabajando o tengan configurada su calculadora científica o la calculadora de funciones. Y les traigo una imagen de una calculadora de funciones, como la tenemos ahí en pantalla. Entonces, debemos tener muy presente de que hay una tecla que se llama mode o modo, que la estoy señalando aquí. Esa tecla los va a conducir a ustedes a un submenú, a otro menú, donde le dicen DEC 1, Gradian 2 y Gradianes 3. Lo que nos interesa es el modo DEC y el modo RAD. Entonces, el modo DEC, ¿cuándo van a utilizar el modo DEC? Cuando ustedes quieran trabajar en grados,
minutos, que es una comilla, y segundos, que es doble comilla. Los grados se pueden expresar con bastante exactitud, entonces lo decimos en grados, minutos y segundos. Un minuto tiene 60 segundos y un grado tiene 60 minutos. Aquí hay una correlación con las unidades de tiempo, pero pues podemos decir, por ejemplo, 52.7 grados. Si yo quiero desmenuzar esto más, puedo transformar a minutos y segundos, pero con que ustedes expresen así, 52.7 y le colocan el símbolo grados, es totalmente válido. Entonces, retomando, dec para grados sexagesimales, grados, y rad cuando estemos trabajando en radianes. Es decir, si yo le voy a introducir a la calculadora 30 grados o 45 grados o 50,27 grados, debo tener articulado, configurado el modo dec. Pero si yo pienso trabajar en lugar de 45, como convertimos ahorita a pi cuartos de radian, tengo que tener la calculadora en modo radianes. Entonces, si ustedes tienen la calculadora a mano y sacan, por ejemplo, seno de 30 y la tienen en modo dec, tiene que tener una D aquí encima, queda dibujadita acá, una D, le va a arrojar 0,5. 0,5. Pero si quieren trabajar en modo radianes, ya no deben sacar el seno de 30, deben sacar el seno de pi sexto y automáticamente van a obtener el mismo valor, 0,5. Y eso lo pueden comprobar los estudiantes que en este momento tengan una calculadora y le saquen, por ejemplo, seno de pi sexto, pero trabajando en dec. Y notarán que les dan una respuesta totalmente diferente a 0,5. ¿Por qué quiero explicarles esto? Porque pueden tener un ejercicio muy bien planteado con las ecuaciones pertinentes, todo, pero si están trabajando en la calculadora en un modo distinto a las unidades trigonométricas con que se estén moviendo, van a obtener una respuesta errónea. Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta cuando se trabaja en modo dec y modo radianes. Ustedes aquí tienen libertad de decir, bueno, yo voy a trabajar en grados o voy a trabajar o convierto y trabajo en radianes. Sí van a haber casos donde el ejercicio tiene que tener un determinado unidad de medida, pero yo se las voy a expresar cuándo es que deben hacer énfasis en ellos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Yo sé que de pronto en el colegio les decían eso, les indicaban mucho eso. ¿En qué modo están trabajando la calculadora? También pueden utilizar la calculadora de Google, pero también ahí está esa opción, la tecla dec y la tecla radianes. La radianes no se utiliza porque es otra unidad de medida totalmente distinta, donde dividen la circunferencia en 400 partes, pero aquí no vamos a utilizar esto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? Ok, continuamos. Bueno, en cuanto a la representación de funciones trigonométricas, al comienzo de esta cita les hablaba que hay 6 funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y sus correspondientes inversas. La inversa del seno es la cosecante, la del coseno la secante y la inversa de la tangente la cotangente. Para lo que nos vamos a abarcar en esta unidad número 2, solo vamos a trabajar con las fundamentales, las 3 funciones trigonométricas que son fundamentales, es decir, la función seno, la función coseno y la función tangente. En pantalla les estoy presentando cómo es las gráficas correspondientes a cada una de ellas. Función seno, la primera que está aquí, esta es la función seno, esta es la función coseno y esta es la función tangente. Para obtener la gráfica de dichas funciones necesitamos conocer el periodo, la fase y la amplitud de cada uno. Aquí ya estoy entrando en la parte teórica o conceptual del ejercicio número 2. Si queremos representar en forma gráfica una función trigonométrica, lo que debemos hacer es tomar valores de la variable independiente. De pronto los estudiantes que estuvieron en la webconferencia número 1 de la unidad 2, realizada el día 21 de marzo, notaron que yo expuse acerca de cómo se elabora una tabla de valores y la clasificación de las funciones. Las funciones trigonométricas llevan la misma metodología. Hacemos una tabla de valores, valores independientes que son X, en este caso son ángulos que pueden estar representados o en grados o en radianes. Y dependiendo del ángulo que tomemos, le sacamos la función seno y obtenemos un valor para Y. Igual para la función coseno, tomamos valores de X
introducimos en la calculadora la función coseno y obtenemos valores de y. Y lo mismo para la tangente. Los valores independientes van en las abscisas, es decir, van en el eje X. Y los valores que ustedes obtienen son los que corresponden al rango. Entonces van en el eje Y, es decir, en el eje de las ordenadas. Se van a obtener una serie de puntos. Y si ustedes toman el lápiz o el color y unen esos puntos, van a obtener esos bosquejos, esas gráficas que están aquí. Recuerde que había otro instrumento aparte del transportador que se llamaba el curvígrafo, que era como una regleta o cinta de pronto como más flexible que uno colocaba por donde pasaban esos punticos, los unían y obtenía la función. Entonces, esta es la función seno, esta es la función coseno y la que está al lado derecho es la función tangente. Lo recomendable es que ustedes, apreciados estudiantes, se familiaricen con la forma que llevan esas funciones, ¿sí? Como la silueta. Nótese que la función seno y la función coseno son muy parecidas. Incluso ese tipo de formas de ondas, porque eso está relacionado con el tema de ondas de física y movimiento ondulatorio, se llaman gráficas o funciones senoidales. Tanto la del seno como la del coseno son curvas o gráficas senoidales. Cuando le hablen de senoidales, quiere decir o es seno o es coseno porque tienen bastante similitud. La única diferencia es que si ustedes notan, el punto de inicio es en el punto 0, 0, el punto origen para el seno. Y para el coseno no empieza en el 0, 0, sino empieza en el 0 en X, 0 en X y 1 en Y. Pero es prácticamente una porción de esa curva. Ahora, esto es una onda completa. Esto es una onda completa desde que inicia hasta el punto que llega al final. La parte más alta es lo que llamamos cresta y la parte más baja es lo que llamamos valle. Esto es el valle y esto es la cresta. Estamos hablando para la función seno y coseno que son muy parecidas. La altura que tenga esa gráfica es lo que llamamos la amplitud. Es decir, la amplitud es esta altura que hay medida desde el eje X hasta el punto máximo donde llegue esa gráfica. Esa es la amplitud. Y yo sé que ustedes ya de pronto, si han leído la guía de actividades, se encontraron con esa temática, amplitud. Bueno, aquí les presento la amplitud. Es el alto de esa curva. Se puede medir de aquí para acá o de aquí para acá hacia abajo, pero siempre sea en valor positivo. Nos importan las unidades. Que si la onda llegó hasta el número 5, hasta el número 7, hasta el número 10, quiere decir que esa es la amplitud. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda en ocurrir en pasar una onda, en suceder, en dibujarse una onda completa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá hasta 2pi, quiere decir que el periodo fueron 2pi, lo que se invirtieron para pasar una onda completa. Y la fase es la distancia que hay de un punto semejante a otro semejante similar en el eje de las abscisas. Ese es lo relacionado con la fase. Y aquí vamos a hablar posteriormente de desfase, cuando se desfasa a la derecha, cuando se desfasa a la izquierda. Y las ondas también se pueden subir o bajar, trasladar verticalmente hacia arriba o trasladar verticalmente hacia abajo. La función seno y la función coseno son continuas. Es decir, voy a volver a dibujar acá la función seno. Puedo seguir aquí, puedo seguir, puedo bajar, puedo subir, puedo seguir. Y lo mismo hacia el lado izquierdo. Acá puede bajar, puede subir, puede bajar y continúa. Lo mismo pasa con la función coseno. Acá bajaría, acá seguiría, bajaría, seguiría y aquí también. Pero ¿qué diferencia hay con la función tangente? Que en los múltiplos de pi medios, que es donde se extienden los ángulos en el eje X, van a haber unas líneas imaginarias punteadas. ¿Alguien me recuerda cómo se llaman esas líneas en matemáticas, en funciones? ¿Cómo se llaman esas líneas? Esas líneas nunca van a ser tocadas por la curva. Se pueden ir muy cerquita hacia arriba, muy cerquita hacia abajo, pero nunca las van a tocar esas líneas punteadas. Esas son las denominadas asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Son los puntos del eje X de las abscisas donde no va a existir gráfica.
Es decir, que esa función tangente y la cotangente que no vamos a ver tiene restricciones en el dominio. Es decir, para los múltiplos de pi medio nunca va a haber gráfica. En cambio, la función seno y coseno sí se puede extender hasta el infinito a la derecha y hasta el infinito a la izquierda. Son continuas. Es decir, todos los reales, pero teniendo en cuenta que estén determinados en radianes o estén determinados en grados. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por favor, me la comunica. Estamos viendo la parte conceptual. Ya vamos a remitirnos a los ejercicios como tal, el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Recordemos que en matemática y en trigonometría no es caso aparte, que nosotros debemos conocer primero conceptos, definiciones, la matemática conceptual, para después proseguir con la matemática ya de los procedimientos, la matemática procedimental, para saber de qué nos están hablando en cada uno de los determinados ejercicios que vamos a realizar. Bueno, aquí continuamos. Le voy a explicar aquí cómo se construye una gráfica. En esta es la gráfica de la función seno. Entonces, tenemos la tabla de valores. Notemos lo siguiente. Aquí estoy expresando en grados y acá estoy expresando en radianes. En grados y en radianes. Entonces, en grados yo coloqué 0 grados, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 y así hasta llegar a 360 grados. Es decir, si yo tomé de 0 grados hasta 360 grados, hice un ciclo completo, una vuelta completa. Y sus equivalentes conversiones, como convertimos ahorita. Entonces, 0 grados, pues es 0 radianes, 0 pi radian, 30 grados es pi sextos de radian, 45 es pi cuartos, 60 grados es pi tercio, 90 es pi medios, 135 es 3 pi cuartos, son múltiplos. Los que terminan en 45 son múltiplos de pi cuartos, los múltiplos de 90, 90, 270 son múltiplos de pi medios, como lo notamos aquí, y 360 grados es 2 pi. Entonces ustedes eligen, si trabajamos por acá, trabajamos la calculadora en DEC, pero si trabajamos con radianes, debemos trabajar la calculadora en radianes. Aquí lo que tengo alternamente a esa gráfica es lo que llamamos la circunferencia goniométrica, es decir, donde lo máximo que va a obtener arriba es 1, hacia abajo es 1, hacia la derecha es 1 y hacia la izquierda es menos 1, es decir, una circunferencia de radio 1. Y empezamos a colocar en la calculadora y igual a seno de 30 grados, si trabajo en modo DEC. Y hemos reemplazado que la X vale 30 grados. Y vamos a obtener que Y vale 0,5. Si vamos a trabajar en radianes, deberíamos haber colocado pi sexto. Igual vamos a obtener 0,5. Cada uno de los puntos que van obteniendo los va ubicando en el eje Y, que corresponden a que si nosotros proyectamos el ángulo 30 grados, lo tiramos hacia el eje Y y tiramos acá, ahí tenemos su equivalente ahí. Vamos obteniendo puntos, un camino de punticos, como lo estoy dibujando acá. Por ejemplo, cuando vale 180 grados, el seno de 180 es 0. El seno de 90 es 1. El seno de 270 menos 1. El seno de 360 es 0. Y seguidamente ya tomamos aquí y vamos a unir esos puntos. Entonces, unimos los puntos, que es un caminito de puntos, y obtenemos esto que tenemos acá, esta imagen. Eso es un bosquejo. Ya cuando queremos algo más exacto, entonces nos remitimos a utilizar GeoGebra y ya nos grafica bien eso. Esa es la forma de construir la función seno, para que lo tenga muy presente. Igualmente con la coseno, igualmente con la de tangente. Para el ejercicio número 2, solo vamos a trabajar con la función seno. Lo único que varía es que cada estudiante reemplaza el correspondiente dígito que con antelación ustedes seleccionaron y colocaron en el foro de actividades de la tarea número 2. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud?
En la guía piden graficar manualmente, así como está el ejercicio, o se No, puede señor. Todo lo GeoGebra, todo. Todo este curso está diseñado para que las verificaciones sean en GeoGebra. ¿Listo? Vale. No se preocupe. Entonces quería explicarle esto, cómo es que se obtiene manualmente una gráfica de una función senoidal, en este caso la función seno. Entonces vamos a continuar. Bueno, aquí les presento un ejercicio muy similar al ejercicio 1, que lleva por temática transformaciones entre grados sexagesimales y grados radianes. El enunciado o el contexto de esta situación problemática es la siguiente. Una pista atlética tiene una forma semicircular. Semicircular ya sabemos que es la mitad de un círculo, ¿no? A dicha pista se le debe pintar una franja en color amarillo reflectivo en la parte superior, de tal manera que tenga una longitud de arco de un sector circular exterior de 9 numeral pi metros. Si el ángulo central de esta sección circular es de 50 grados, como se muestra en la figura, debemos determinar el radio de la pista atlética. Es decir, nos están diciendo, este es un semicírculo y nosotros debemos calcular cuánto vale el radio. ¿Cuánto vale el radio? Es decir, vamos a colocar que este es el punto central, este es el centro. Del centro hasta acá, hasta esta parte, es el radio. Recordemos que el radio es tanto de aquí como también vendría siendo esta misma distancia. Esto vendría siendo un radio y esto que está hacia acá también vendría siendo un radio. Entonces, nos están diciendo que se dibujó o se expresó ahí un ángulo de 50 grados que está aquí. Y ese arco, especial cuidado con ese término arco, que se representa con la letra S minúscula, debe tener una longitud de 9 numeral pi metros. Y el ángulo debe haber dibujado un ángulo de 50 grados, entonces debemos calcular el valor del radio, es decir, de la longitud del radio. Ese es la distancia del arco. Si nosotros estamos como atletas corriendo de aquí a acá, vamos a recorrer 9 numeral pi metros. Bueno, yo voy a elegir trabajar, acá el tutor Fabio va a elegir trabajar con el dígito 7, el dígito que obviamente no está incluido en los de ustedes, porque solamente es del 1 al 5. ¿Cómo sería la solución de este ejercicio? Primero, tenemos S. ¿Qué datos tenemos? S, que es la longitud de ese arco, y es 9 en mi caso 7, especial cuidado porque va el número pi seguidito por metros. Les recomiendo no multiplicar por pi. Ustedes pueden llegar y decir 9.7 por pi, si toman la calculadora 9.7 por 3,1416, nos da 30.47 metros. Es decir, es como más entendible que ese atleta recorrió 30.47 metros, a decir 9.7 pi metros. ¿Entendido? Pero para fines prácticos no multipliquemos, dejémoslo solamente así como está expresado en la guía de actividades, reemplazando nuestro dígito. Bueno, el ángulo, vamos a representarlo como acá teta o beta, como está ahí, es de 50 grados. Para este ejercicio, se debe realizar una conversión de grados a pi radianes. Expresamente debemos realizar eso, pasar de grados a pi radianes. Entonces, planteamos la regla de 3 simple. Pi radian es igual a 180 grados o viceversa. 180 grados pi radian. Debajo de la columna grados yo voy a colocar los grados que está dibujando aquí, que son 50 grados, el ángulo central de esa sección circular. Y la incógnita está en pi radian. Entonces ya queda de frente esto con esto, pero recordemos de que esto se soluciona en X, así y así. X, lo que está diagonal a la X es 180 grados, va a quedar siempre debajo, dividiendo 180 grados. Y arriba multiplicamos 50 grados por la partícula pi radian. Grado con grado se cancela, 0 con 0 se cancela y el 5 sobre el 18 no es simplificable, apreciados estudiantes. Entonces yo dejo 5
5/18 de pi radian. Ahí tenemos el ángulo expresado en radianes, en pi radianes. Ahora, acá debemos utilizar una fórmula que se la voy a presentar. La fórmula es la distancia de ese arco, el arco de circunferencia, el contorno de esa sección circular es igual a la multiplicación del radio por el ángulo. En este caso lo llamamos teta. Ustedes pueden haberlo llamado beta, gamma, alfa, como gusten, no hay ningún inconveniente. O pueden decir teta por radio o beta por el radio, porque recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, esta va a ser la fórmula que ustedes deben utilizar. Distancia o longitud de esa sección externa, superficial, de esa sección circular, la longitud, va a ser igual a la multiplicación del radio por el ángulo. Si nosotros notamos en los datos que nos dieron acá, nos dieron S, lo conocemos, y el ángulo que ya lo transformamos a radianes. Es decir, que la única incógnita que tenemos aquí es el radio, el cual es la pregunta que nos están realizando aquí. ¿Cuál es el radio de esta pista atlética? Recordemos que si yo quiero calcular el radio, teta está multiplicando, paso a dividir. ¿A dónde pasa a dividir? Debajo de S, que es la distancia, la longitud externa de ese arco, el arco de la circunferencia. Entonces queda S sobre el ángulo teta, pero el ángulo está expresado en radianes. S sobre teta. Reemplazamos S, ya nos dieron el valor, en mi caso es 9.7 pi. 9.7 pi metros. Y aquí debajo, por eso les decía que no cancelaran radianes, queda 5/18 de pi radian. Eso se puede dejar solamente con pi. Pi multiplicando y pi dividiendo se cancelan. Y si alguno de ustedes, apreciados estudiantes, tiene calculadora, me pueden colaborar con esa operación. Si gustan, primero pueden dividir 5 entre 18, les va a dar un decimal. Y 9,7 lo dividen en ese decimal y me dicen qué respuesta vamos a obtener aquí. O pueden dividir en 5/18. Si colocan la tecla de fraccionario y dividen 9,7 dividido, o 9.7 dividido en 5/18. ¿Alguno dispone ahí de una calculadora? Y me informan. Bueno, 5/18 obtenemos un valor de 0,2777. Entonces dividimos 9.7 en 0.2777 y obtenemos 34.92. Acá vamos a obtener 34.92 y la longitud del radio se va a dar en metros, ya que la distancia superficial o externa de ese arco de circunferencia también está dado en metros. Si estuviera dado en centímetros, centímetros, si está en kilómetros, kilómetros. Y eso es lo que deben realizar analíticamente, calcular el radio de la circunferencia dependiendo el dígito con el que ustedes estén trabajando. No sé si el ángulo varía, si el ángulo queda igual, o puede ser que también tengan un reemplazo en el ángulo, pero no, creo que solamente es en la distancia externa del sector circular. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por favor, me la comunica. Profe, disculpe, en mi calculadora me da 35.92. 35.92. ¿Qué incluyó? ¿Cómo No, hizo la profe, operación? no, pues 9.7 entre 0,27. Pero lo estoy haciendo desde la calculadora del Windows porque no tengo Ok, calculadora sí, científica. pero lo hizo solamente con 0.27. Debes agregarle 0.27777, colocarle menos unos 4,7 después del 2 para darle más exactitud. O sea, 5 dividido en 18 es 0.27, es un decimal infinito periódico. Ahí está la diferencia. Si tú colocas nada más 9.7 dividido en 0.27, sí da 35.92. Pero si le agrega más 7, o sea, 9.7 dividido en 0.27777, ahí sí vas a obtener 34.92. Por eso yo siempre les recomiendo que después de la coma
trabajen al menos con 3 decimales. Si lo permiten, con 3 decimales para darle más exactitud. ¿Listo? Son recomendaciones. Pero Ok, profe, gracias. sí, lo más recomendable es tener una calculadora científica en sus manos para que se puedan defender en esos temas con más exactitud. Bueno, entonces me permiten un momentico. Vamos a compartir ahora la Profe, interfaz. Sí, dime. yo tengo calculadora en mano, pero no di para colocar el 5 sobre 18. ¿Cómo hago en la calculadora para colocar 5 sobre 18? Ok, dame un momentico, vamos a retroceder aquí, dame un momento, vamos a ver aquí. ¿Tienes una calculadora como esta que tienes acá? Como la que tenemos acá. Si tiene una calculadora esta, aquí hay una teclita que dice A sobre B, algo así. Entonces la colocas 5, tecleas das clic en esa tecla y colocas debajo 18 y ahí se te dibuja el fraccionario. Te sale el fraccionario 5/18. ¿Sí? Si no, pues tú sabes que si tenemos 5/18 y tenemos una calculadora que no es científico, es lo mismo que 5 dividido en 18. Esto significa fraccionario, lo mismo que división. ¿Vale? Y después si lo pasas. ¿Entendido? Bueno. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar aquí. Vamos a continuar. Vamos a dejar de compartir esto. Bueno. Bueno, me van a indicar ustedes si pueden ver ya la interfaz de GeoGebra que estoy compartiendo. ¿Me indican, por favor? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo. Señor. GeoGebra clásico. Y les recomiendo lo mismo que hablamos en las IPAs pasadas. Les recomiendo tener una especie de biblioteca con sus proyectos en GeoGebra, ya que GeoGebra se articula con Gmail y ustedes pueden guardar cada una de las construcciones que vayan realizando en GeoGebra. Para este curso o para cursos posteriores. Entonces, en la interfaz de GeoGebra, GeoGebra clásico, vamos a colocar acá la siguiente introducción acá. Entonces, en este submenú, nosotros notamos de que está circunferencia, centro y radio. Aquí. Circunferencia, centro y radio, como lo están visualizando acá. En la segunda parte, circunferencia, centro y radio. Vamos a hacer esta comprobación de la manera más sencilla. Vamos a ir desde la respuesta que nosotros obtengamos, dependiendo de lo que le dé a ustedes en el ejercicio. Entonces, circunferencia, centro, radio. Me están dando las indicaciones. Selecciona el centro y luego ingresa al radio. Vamos a tomar como centro el punto 00, que está aquí. Vamos a dar ahí clic. Ahí. Automáticamente se despliega una cajita donde me piden el radio. Yo voy a colocar el radio que obtuve, 34.92. Recordemos que es 34,92, pero GeoGebra solo reconoce puntos decimales, 34.92. No le colocamos las unidades, ni metro, ni centímetro, nada. 34.92, ok. Listo. Ahí ya se dibujó esta circunferencia. Si ustedes le dan una imagen así y no ven la circunferencia, con la ruedita del mouse, con el scroll roll, van alejando y van a tener dibujada esa circunferencia. Van a tener dibujada esa circunferencia. Para mover, para alejar, pueden activar acá con el mueve, con la flechita y alejan sin necesidad de que se les dibuje otro punto o otra superficie gráfica ahí. Bueno, aquí en el lado izquierdo ya me dibujó la ecuación de la circunferencia, que eso será tema que nosotros tratemos en la unidad número 3, las circunferencias. Bueno, ya tenemos dibujada una circunferencia con el radio que yo obtuve, 34,92. Si otro estudiante tuvo un radio de 25, coloca radio 25. La respuesta que hayan obtenido. Ahora, vamos a dibujar un punto B. Cualquiera. Entonces, me voy aquí en el comando punto, lo escojo, y voy a pararme por acá. Acá el tutor Fabio va a dar clic en el borde externo de esa circunferencia y voy a colocar un puntico aquí. Y lo llame B. Automáticamente él se dibujó. Tercer comando. Aquí en la cuarta fila, tercer comando. Vamos a trazar un segmento. ¿Con cuál? Con el
la tecla aquí con la función segmento, que está aquí donde está recta segmento. Y vamos a unir el segmento de la unión de dos puntos. Vamos a unir el punto A con el punto B. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a utilizar esto que es muy valioso y váyanse acostumbrando a utilizarlo porque en la próxima CIPA lo vamos a trabajar. Esta función, la función ángulos. Esa vamos a obtener el menú donde nos dice ángulo dada su amplitud, ángulo dada su amplitud. Y nos piden que seleccionemos un punto lateral, el vértice y luego la amplitud. El punto lateral en este caso es B. El vértice va a ser el centro 0, 0, es decir, A. Automáticamente se despliega aquí una cajita y le vamos a colocar el ángulo. Si nos aparece 45 grados, nosotros lo cambiamos por el ángulo que estamos trabajando. Aquí son 50 grados y lo vamos a dejar así, en el sentido antihorario. Recordemos que el sentido antihorario es contrario a la manecilla del reloj. Entonces dejamos así como está por defecto esa cajita. Le damos OK. Y podemos visualizar que ya se dibujó. Vamos a ampliarles aquí para que ustedes vean. Ya se dibujó el ángulo de 50 grados ahí. Pero nos falta como el lado terminal, ¿cierto? Entonces, el siguiente comando es proceder por la misma de segmento y vamos a unir desde el punto A, que es el centro, hasta el B'. Pero vamos a cambiarle ese nombre B'. ¿Cómo le cambiamos eso a B'? Podemos pararnos aquí o en la misma figura y borramos B' y le coloco C mayúscula, teniendo especial cuidado de no utilizar una letra que ya hayan ustedes utilizado. Si no, les va a marcar error ahí en GeoGebra. Entonces tenemos ya C. Entonces ya tenemos el sector A, B, C, el sector circular. Bueno, lo que sigue es cambiar la letra del ángulo si ustedes gustan. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el ángulo alfa. Pueden llegar y cambiarlo acá, dándole clic derecho, propiedades, donde dice básico y alfa lo pueden cambiar por B o lo pueden cambiar también acá en esta parte utilizando el teclado virtual donde dice ABC, parte inferior izquierda, ahí está una teclita con letras griegas, con el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, epsilon. Entonces aquí colocamos el ángulo beta, dependiendo de la letra que estén trabajando. Aunque no tiene mayor relevancia, pueden dejarlo como sea. Bueno, damos Enter y lo cambió automáticamente. Cerramos el teclado virtual y continuamos con la construcción o comprobación de esto. Lo que vamos a hacer, ya cambiamos por beta, es agregar aquí una entrada, un comando, donde nos digan arco, puede ser en mayúscula o en minúscula porque él mismo lo reconoce, arco. En la tercera, renglón, circunferencia, arco circunferencia, donde sea punto, punto, arco circunferencia, punto, punto. Entonces, la circunferencia, el punto y el punto. La circunferencia, ¿cómo se llama la circunferencia que estamos trabajando? La circunferencia C. Vamos a colocarle minúscula C. El punto es el punto A. Así sale por este lado, punto A y el punto B. Aquí está tomando la otra. Vamos a colocarlo. Está tomando la externa. Entonces, vamos a darle para que sea la interna. Vamos a borrar acá un momentico. Vamos a volver a colocar acá donde sea arco circunferencia. Podemos hacerlo con la parte gráfica, esta que está acá. Arco circunferencia. Con la parte gráfica. Arco circunferencia me dice 3 puntos. El centro primero que todo y los otros 2. Para graficar la parte interna. Entonces, tomo ahí, doy clic aquí. Tomo el centro, que es el A. Toco en el B. Clic también en el C. Y listo. Automáticamente en la parte izquierda me denominan esto como D. Y en la parte gráfica también me salió D minúscula, como ustedes la pueden ver acá. Vamos a moverla con el comando mueve acá y ahí sale D. Nótese que en la parte inferior, aquí donde estoy señalando con el cursor, ¿qué número ven ahí en pantalla? ¿Me pueden informar, por favor? 30.47. 30.47. Recuerden que hace un momento. 30.47.
Recuerdan que si yo les dije, toman la calculadora y multipliquen 9.7 por pi, pero no lo hagan en el ejercicio porque el pi tiene que cancelarse arriba y abajo, 9.7 por pi es 30,47, 9.7 por el 3,14, ahí está, 30.47. Acá lo que queda ya es darle estética al ejercicio, a la representación. Le doy clic derecho, propiedades, le cambio el color, vamos a colocarle un color que nos lo distinga, porque recuerda que era un color reflectivo según el ejercicio. Le damos un estilo, un grosor mayor, aquí, un grosor mayor. Podemos cambiarle la letra, recuerde, para no cambiarle la nomenclatura que traíamos, dijimos que esa distancia de arco era la letra S minúscula, entonces le colocamos S minúscula. Si queremos que aparezca el valor, también le coloco nombre y valor, y automáticamente GeoGebra me dibuja eso, 30,47, y listo. Ahí está eso representado. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar esta comprobación desde la respuesta que nosotros vamos a obtener, apreciados estudiantes, ¿sí? Si un estudiante obtuvo 40 de radio, entonces va a dibujar una circunferencia con 40 de radio, va a dibujar el ángulo que nos diga la guía de actividades, va a hacer esos comandos y nos tiene que dar exactamente la respuesta, que es el equivalente a multiplicar 9.7 o 9 punto tanto, que es lo que tengan ustedes, 9.1, 9.2, 9.3, 4 o 5 por pi. ¿Listo? Mire, si nosotros colocamos esto a rotar, vamos a colocar una animación a esto y me van a decir si pueden visualizarlo. Aquí estamos dibujando una circunferencia completa, ¿no? El ejercicio nos decía semicircunferencia, es decir, semicírculo. Podemos dejarlo así. Estoy colocando a rotar eso. ¿Me pueden indicar si están viendo que está rotando eso? Vamos a Sí, colocarle señor. un poquito más Sí, cambian velocidad. los números. Vamos a colocarle un poquito más de velocidad. Claro. ¿Qué creen ustedes que sean los números que están cambiando? Miren, punto B y punto C. ¿Qué crees que es lo que están cambiando? A ver, colabóreme diciendo a ver si qué vendría siendo B y C. Las coordenadas, el valor de X y el valor de Y, las abscisas y las ordenadas. Pero yo les pido a ustedes el favor, en la parte de abajo ustedes ven que cambia el número 30, 47, 34, 92 o eso. ¿Varía? No. No cambia. ¿No? No, no varía. ¿Qué quiere decir? Que en todo momento se está dibujando 50 grados internamente en ese sector circular, pero va a estar siempre la misma distancia, el mismo radio, la misma longitud de arco. Siempre va a estar ahí la misma longitud de arco, sin importar si uno lo coloque súper rápido, lento, no tiene ninguna implicación en eso. Ahí los tengo, por ejemplo, a una velocidad 15. Y está siempre, están cambiando las coordenadas, más no está cambiando eso. Lo que tienen que hacer ustedes es tomar un capture, ¿no? O sea, no es colocarlo a animar ni nada de eso, que no, solamente el dibujito como lo teníamos ahí al comienzo, toman un capture y lo pegan en la parte del cajetín donde va la verificación. Aquí yo puedo dibujar el sector circular. Vamos a colocar aquí un sector circular. Esto no va, pero para que vean que es un sector circular en esta partecita del ángulo. Sector circular y graficamos acá con esto, sector circular. Ángulo dada su amplitud, circunferencia, sector circular. Entonces, en el sector circular vamos a dibujar el centro, a tocar el centro, vamos a tocar un punto y vamos a tocar el otro punto. Y nótese que está sombreado. ¿Sí lo pueden visualizar ya? Eso es un sector circular. Eso que tengo ahí es un sector circular. ¿Sí nota que le di ya un sombreado? Esa es una porción de círculo. ¿Listo? Lo que nos interesa es dejarlo entonces hasta donde tengamos el mismo valor que nosotros obtuvimos en el ejercicio. Ahí ya comprobamos de que efectivamente la parte analítica quedó bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pueden después ver esta grabación, ir pausando e ir colocando sus comandos. Así es que se va aprendiendo a trabajar uno en GeoGebra, ¿sí? También hay tutoriales en YouTube donde está la manera de cómo hacer esto. Pues hay libertad de aplicar el método que ustedes gusten, siempre y cuando pues quede verificado. ¿Sí, señor? Ahí en la gráfica, cuando usted giró Sí. el semicírculo, bueno, la sección,
El sector, sí. ¿En qué punto se expresa ahí las funciones, el seno o el coseno? Ok, Por sí. duda. No, acá solamente estamos hablando de circunferencia, no estamos incluyendo función seno y coseno. No, Todavía solamente no. porque me Sí, ok, causó. sí. Siempre la función seno está relacionado con el eje Y y la función coseno está relacionado con el eje X. Es decir, al lado derecho vendría siendo las X, acá donde estoy dibujando, este tendrá que ver con coseno, y en Y con seno, aquí con coseno, arriba con seno. Cada cuadrante dan unos determinados valores para seno, para coseno, para tangente. Porque la tangente, como lo vamos a ver en la próxima CIPA, es tangente seno sobre coseno, es la división del seno sobre el coseno. Pero siempre tienen que estar enfocados en que el coseno va en el eje X y el seno en el eje Y. ¿Sí? Pero este ejercicio como tal no lo va a demostrar. Esto no lo va a mostrar porque solamente estamos hablando de circunferencia, de sector circular, que es el color amarillo que yo les dibujé acá. ¿Listo? Una distancia. Es como si el atleta hubiera caminado del punto B al punto C, recorrió 30.47 metros y dibujó un ángulo de 50 grados. Esto está relacionado con los temas de física, como lo dije en la webconferencia, con movimiento circular uniforme y movimiento ondulatorio. ¿Vale? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Quedó comprendido la verificación en GeoGebra? Listo. GeoGebra, en GeoGebra clásico trabajamos. Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a volver ya con un ejemplo del ejercicio número 2. El ejercicio número 2. Bueno, tenemos el siguiente contexto. Temática, representación de funciones trigonométricas básicas. A partir de la siguiente función trigonométrica, y igual a numeral seno pi x más numeral más pi. Primero, debemos realizar la gráfica de la función con GeoGebra. Y literal B, determine la amplitud, la frecuencia, el periodo y el rango de la función. Yo voy a empezar a realizar este ejercicio a la inversa. Vamos a empezar de atrás hacia adelante, es decir, vamos a resolver primero el literal B y posteriormente vamos a verificar esto en GeoGebra. ¿Listo? Entonces, ya la misma recomendación que hemos realizado, van a reemplazar el numeral según el dígito que hayan elegido. Si hemos trabajado el ejercicio 1 con el número 2, con el dígito 2, en este ejercicio 2 también seguimos trabajando con el dígito 2. Voy a trabajar con el 7. Voy a seguir trabajando con el dígito 7. Entonces yo escogí el 7. Numeral 7. Primero que todo, debemos plantear la ecuación trigonométrica reemplazando el dígito. Es esta que está aquí señalada. Y igual a 7, porque primero va a numeral, entonces 7. Acá ya se sabe que es por seno, abre paréntesis, pi x más 7 y fuera de ahí más 7, porque se debe también sumar el numeral. El numeral se suma aquí, se suma al lado de la x, no, al lado de la x va pi, se suma al final del paréntesis y después por fuera del paréntesis. O sea, 3 veces el numeral que ustedes utilizaron. Si utilizaron el 5, entonces sería 5 seno de pi x más 5 y por fuera más 5. ¿Comprendido hasta ahí? Entonces, primero que todo, arrancar de una expresión, de una función trigonométrica bien establecida, ¿sí? Con el dígito que ustedes eligieron. Bueno, para resolver este ejercicio, la parte fundamental está en conocer cómo es el esquema de una función trigonométrica senoidal. Entonces, la función y es igual a por, este asterisco significa por, el seno, abre paréntesis, de bx más c, cierra paréntesis, más k. A, como lo dijimos hace un momento cuando estábamos explicando la gráfica, es la amplitud. A es la amplitud. Pero también hay un parámetro que es b. Y hay otro parámetro que es c. Y otro parámetro que es k. Vamos a irlo definiendo uno por uno. Entonces, deben colocar una ecuación debajo
o sobre el esquema que le estoy dando en pantalla de A seno Bx más C más K, para que a simple vista, con una observación minuciosa, vayan comparando. Aquí tenemos Y es igual a Y, que es la variable independiente, en el eje Y, en las ordenadas. A va con A, en este caso viene siendo A vale 7. Seno, pues va con la función seno. Bx, X, el acompañante de X se llama B, en este caso se llama pi, que es el acompañante de X, más C, en este caso C vale 7 otra vez, y K también vale 7. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es equiparar eso, comparar y saber cuánto vale cada una de las letras A, B, C y K. Vamos a llamarlo constante, vamos a llamarlo los parámetros que vamos a tener aquí como insumo para realizar este ejercicio. Ahora, la amplitud es la que sale a simple vista, es la primera que va afuera, la que va delante de todo antes de la función seno, es la amplitud. Entonces ya nos vamos haciendo la idea de que es una onda en forma senoidal, porque es de la función seno, y tiene de alto 7 unidades, 7 cuadritos en el GeoGebra, 7 metros o centímetros. Bueno, el periodo sale de la letra W o W. Esa es la nomenclatura que se utiliza en física para la velocidad angular. En este caso, la W es lo mismo que la B y va a tener esta fórmula, apreciados estudiantes. La B va a equivale a esta fórmula, a la expresión 2pi sobre T. ¿Alguien me puede recordar qué es T mayúscula si estuvo en la webconferencia del 21 de marzo? T mayúscula. No T minúscula. Nosotros estamos acostumbrados que en física. Tiempo, profe. Yo no estuve en la webconferencia, pero creo saber qué es tiempo. Sí, Periodo. normalmente periodo, sí, porque el tiempo es T minúscula y esa fue una de las aclaraciones que yo le decía a los 500 estudiantes que estaban conectados ese día, que le decía, en física nosotros trabajamos tiempo, que es segundo, pero es T minúscula. Aquí ya tienen que trabajar es con una T mayúscula. T mayúscula para hacer la diferenciación, que es el periodo. Y como lo dije cuando estaba expresando lo de las partes de la gráfica, el periodo es el tiempo que emplea en transcurrir, en pasar una onda por un determinado punto. Ese es el periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, deben tener cuidado porque B se va a expresar como 2pi sobre periodo. A su vez, si nosotros despejamos el periodo, sale esta ecuación. Lo que está multiplicando la B va a donde está el periodo y el periodo ocupa el espacio de la B. Y va a quedar esto que tienen en pantalla. Periodo igual a 2pi sobre B. Seguidamente reemplazo. ¿Cuánto vale B? Ya lo tenemos de aquí. Este 4 no corresponde, era otro ejercicio. La W es pi, porque es el acompañante de la X, que este es B. Este viene siendo B. B vale pi, que está acá. ¿Ok? Entonces vamos a colocar que B vale pi, 2pi sobre B que vale pi, pi multiplicando y pi dividiendo se cancela y que obtenemos 2. Y el periodo tiene las mismas unidades que el tiempo. Entonces el periodo se da también en segundos. Y la frecuencia se puede dar en 2 unidades, en hertz o lo que es lo mismo, segundo elevado a la menos 1. Normalmente en física, en el movimiento en el Sistema Internacional de Medida, en el MKS, son hertz. Entonces pueden expresarlo así, como hertz. Frecuencia es el inverso, el recíproco del periodo. Tiene esta fórmula. Es decir, si ya hallamos el periodo, es lo que necesitamos para hallar la frecuencia. 1 sobre periodo, es decir, 1 sobre 2 es un medio, lo pasamos a decimales, debemos pasarlo a decimales, 0,5 Hz, o podemos expresarlo como 0,5 segundo a la menos 1. En los libros de física normalmente es así, 0,5 Hz. Entonces ya tenemos 3 parámetros, la amplitud, el periodo, 3 cualidades de la onda, amplitud, periodo, frecuencia. Ahora, la desfase. ¿Qué es la desfase de esto? De esta función senoidal. Se representa con la letra D y la fórmula es menos de la fórmula C, parámetro C, sobre el parámetro B. Si comparamos el parámetro C es 7, entonces vendría siendo menos de la fórmula 7 sobre B, que es el acompañante de la X, que es pi. Menos 7 sobre pi,
convertimos pi a 3,14, dividimos menos 7 en 3,14 y nos da menos 2,228 radianes. ¿Qué quiere decir menos 2,228 radianes? Que la onda original está corrida a la izquierda, por ser negativo, 2,228 unidades de radianes. Si hubiese estado positivo, 2,228, es decir, que la onda original está corrida 2,228 unidades a la derecha. Y el desplazamiento vertical es el valor de K. Entonces, si tiene 7, quiere decir que esa onda que pasó de pronto acá por el 0, 0, aquí no va a pasar por el 0, 0, aquí va a pasar por el punto 0,7, 7 unidades arriba. Se subió, como si hubieran agarrado la onda y la suben, y si hubiese sido menos 7, la bajan de su posición original. Es decir, una onda se puede mover en forma horizontal y lo llamamos desfase o traslación horizontal, o se puede mover, subir o bajar, y eso se llama una traslación vertical. En este ejercicio nos están pidiendo amplitud, frecuencia, periodo, amplitud, frecuencia, periodo. Yo les agregué el desfase, el desplazamiento vertical y también nos pide el rango. El rango es decir, de qué valor a qué valor se mueve esa onda. Y resulta que el rango, ahorita lo vamos a ver en GeoGebra, está relacionado con la amplitud. Dijimos que el máximo valor que puede obtener esta onda es de 7. Y por debajo, ¿cuál será el valor mínimo que puede obtener? ¿Recuerdan lo de las crestas y los valles? Que una onda va así, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Si aquí llegó hasta 7, ¿cuál es el valor mínimo que puede tener? Menos 7. Sí, señor, eso es simétrico, menos 7. Entonces, el rango, decimos rango de y o rango de la función de x es igual intervalo cerrado desde menos 7, a 7. Es como si hubiéramos colocado desde la menos amplitud hasta la amplitud cerrado y cerrado. Ese viene siendo el rango, ¿listo? El dominio, todos los reales, porque para todos los valores que usted le dé en X hay una gráfica que es continua. En ningún momento la gráfica se va a quebrar o va a quedar discontinua, ¿listo? ¿Alguna pregunta? Entonces tienen que ser muy minuciosos en este procedimiento para calcular la amplitud, periodo, frecuencia. Si quieren agregar desfase y desplazamiento vertical, bien pueda. Si no, se saltan y cumplen nada más con lo que me están pidiendo acá, que es el rango. Pero si ustedes quieren hacerlo completo, pues coloquen el desfase y desplazamiento vertical. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Carlos, Daniel, Andrés, Julio, Jessica, Elkin. ¿Algún inconveniente? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Sí? Sí, señor. Yo les expongo acá paso por paso, la verificación en GeoGebra lo mismo para que ustedes puedan detener la grabación y puedan verificar. Pero en sí los ejercicios, estos dos ejercicios son cortos, o sea, no, en forma analítica son cortos. En realidad son de media página, cuando mucho en un documento de Word. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a verificar esto en GeoGebra. Un momento y me confirman si pueden visualizar esto. Me indican, por favor, si pueden ver, visualizar ya GeoGebra. ¿Todavía no? Ok, ahora sí. Listo, yo creo. Sí, ya pueden ver, ¿cierto? Listo. Volvemos otra vez a la Aún interfaz no, de... profe. No, todavía no. Ya, Sí, ahora profe, sí. ya. Listo, bueno. Estamos en la interfaz de GeoGebra clásico, igual como el ejercicio pasado, el ejercicio 1, y vamos a verificar el ejercicio 2 con los datos que yo utilicé, con el dígito 7. Primer comando, en la primera fila, colocamos Y minúscula, colocamos igual, Y igual, pueden utilizar el teclado virtual de abajo. Coloco 7, que era la amplitud mía, que yo utilicé 7 seno,
colocan sen. Un momento acá que se colocó otro comando. Entonces acá colocamos, acá será acá 7. Y igual a 7. Sen, abre paréntesis, sen de la función que vendría siendo pi x, y especial cuidado acá, pi pueden colocar en palabra pi, o pueden utilizar el comando acá, el teclado donde está 1, 2, 3, acá fx, abc, acá está pi. En esta parte de acá, en la parte inferior, acá está el número pi, la letra pi también acá. Ahí como está. Lo pueden colocar acá. Entonces, pi x ya se va dibujando. Ustedes pueden ver que ya se va dibujando acá. Pi x. Acá le colocamos más 7 después de la x. Más 7. Saltamos acá el paréntesis por fuera y colocamos más 7. Y miren lo que va a suceder. Voy a hacer un acercamiento. Quito acá el teclado virtual. Vamos a subir acá. Ahí ya le coloco más 7. Nótese que esta es la posición original de la onda, como está ahí. Y voy a colocarle un color más, acá como más llamativo para que ustedes lo puedan ver acá. Vamos a colocarle propiedades, vamos a colocarle otro color a esta onda. Vamos a hacerlo aquí de este color. Aquí. Y vamos a darle un grosor un poquito mayor para que ustedes lo puedan visualizar. Voy a hacer una ampliación, un zoom. Voy a correr esto hacia la izquierda para que puedan ver. Me indica si pueden ver la gráfica acá, ahí como la tengo. ¿Listo? Nótese que aquí donde estoy con el cursor es el punto 00. Y tengo la función 7 seno pi x más 7. Salgo del paréntesis y le voy a agregar el más 7. Y noten en detalle lo que va a pasar. 7 y doy enter. ¿Qué pasó con esa curva, con esa función senoidal? ¿Qué sucedió? Se subió. Se subió 7 unidades. Ahora voy a cambiarle ese más por ese menos. Por un menos acá. Y le voy a dar hacia abajo. ¿Qué pasó? Le restó 7. Se bajó 7 unidades. Entonces, eso es lo que se llama un desplazamiento vertical. Vamos a dejarlo como nos lo indica la guía. Entonces, ustedes verifican de que tenga esas condiciones. 7 seno de pi x más 7, enter. Listo. Lo que me pide este ejercicio es sencilla y llanamente dibujen la gráfica. Nada más, nada más. Ya lo que sigue ya es acá colocar de pronto estética, propiedades, nombre y valor. Nombre y valor. Nombre y valor. La voy a colocar aquí. Mira, ahí sale, la amplío. Ahí sale. Puedo correr esto. Puedo quitarla acá. Puedo moverlo. La subo acá. Ahí está el nombre de la ecuación. 7 seno de pi x más 7. ¿Listo? Eso es lo que se pide en ese ejercicio. Verificar cómo es el comportamiento de esa onda senoidal. ¿Qué es el desfase? Que la posición inicial se movió 2,28 radianes hacia acá. Voy a hacerle un zoom. A ver si yo puedo ver acá en detalle. Y mire, ahí está. Está movida 2,28 menos 2,28 unidades. Por acá donde está este puntico. Pueden notarlo, mira, acá lo estoy señalando. Ese puntico de abajo. Está entre menos 2 y 3. Recuerdan que nos daba menos 0.228, ¿era que nos daba? Menos 2.28. 2.228. Aquí. Ahí está el puntico del desfase. Desfase hacia la izquierda. Si ustedes van a graficar una función cualquiera, ya saliendo un poquito de la verificación. Hasta ahí llega la verificación. Entonces toman el capture y lo adjuntan. Por ejemplo, yo puedo llegar y colocar acá y igual a seno de x solamente. De x, abro paréntesis, coloco la x, cierro paréntesis. Aquí vamos a colocar el paréntesis que abre y que cierra. Seno de x, ahí está. ¿Notan la diferencia? Mire, es una onda más espaciosa, más ancha, digámoslo así. No hay tantas crestas en unidad de tiempo. Crestas son las cúspides. Y acá podemos sobreponer la otra función. Y igual a coseno, abrimos paréntesis de x. La dibujo en rojo, mire. Ahí pueden ustedes ya explorar cómo es una función seno, cómo es una función coseno,
vamos a colocar ahora la función tangente y igual a tangente de x. Y ahí pueden ver la función tangente. La pueden ver una por una para que las vayan, no se vayan sobrecolocando. Mira aquí, acá dejamos la tangente para que ustedes la puedan verificar. Pero lo que nos interesa en el ejercicio número 2 es verificar de esta manera. Listo. Acá incluso le pueden colocar a ustedes texto elaborado, acá texto elaborado por tal estudiante. ¿Sí? ¿Eso porque yo en otros cursos lo solicitaba para evitar suplantaciones, que pronto apareciera otro estudiante con la misma gráfica elaborada por un estudiante? Entonces aquí se coloca elaborado por el estudiante. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de esta comprobación? 7 es la amplitud. Si notamos acá un punto, miramos que esa cresta tiene 7 puntos. Dejémosla desde acá. Mire que lo máximo es 14. Es decir, que entre 7 arriba y 7 abajo son 14 unidades. El punto medio viene siendo por acá donde está el 7. Ahí. Ese viene siendo el punto medio. Es como si trazaran el eje ahí. Si nosotros dejamos esta gráfica sin la amplitud, sin el desplazamiento, podemos ver qué pasa por el 0, 0. Ahí. Ahí sí se ve en detalle, mire. Que ahí está los 7 de alto. 7, 7. Ahí se dibujó ya. 7. Lo pueden notar, miren. Aquí 7. Y por debajo llega hasta menos 7. Lo que pasa es que como lo subo en desplazamiento vertical, de pronto se pierde un poquito esa, que puedan ver eso en detalle. ¿Listo? Entonces lo dejan así, toman el capture y lo adjuntan en el cajetín donde va la comprobación en GeoGebra. Creo que les piden una pequeña conclusión con sus propias palabras. Ustedes indican qué conclusión saca y no se le olvide, hablando de conclusiones, la introducción y la conclusión en inglés. ¿Sí? Ya que eso lo están solicitando este semestre en este curso, que una pequeña introducción y conclusión del trabajo en inglés con normas, con la norma ZAPA. Entonces, especial cuidado con eso. ¿Alguna inquietud? Voy a proceder a enviar el link de asistencia de esta CIPA. Entonces, por favor, me informan si tienen alguna otra inquietud. ¿Ha quedado claro lo referente al ejercicio 1 y 2? Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces les voy a pasar por el chat el link de asistencia. Sí, está sencillo hasta lo que se ve, ¿no? Tocará repetir el CIPA si se olvida algo. ¿Cómo? Esto, Disculpa, no, ¿cómo? que se ve bien, que cualquier cosa pues queda grabado, tocará volverlo a ver si se... Claro, claro, sí, no, y para GeoGebra es así, de GeoGebra uno aprende así, viendo videos, tutoriales, parando, deteniendo, lo que sigue ya ahorita ya lleva algo más, lo de triángulos oblicuángulos y obtusángulos, y cuando estén en la unidad 3, geometría analítica, todavía van a tener otras comprobaciones, pero entonces ya se van ustedes adaptando poco a poco a GeoGebra. Es un software muy útil, de verdad, no solamente en geometría ni en álgebra, sino también hasta en estadística. Tiene una cantidad de aplicabilidad. Siempre que vayan a guiarse por un tutorial en YouTube, les recomiendo tutoriales recientes. No vayan a ver por allá un tutorial del 2009, 2010, cuando empezó GeoGebra, porque obviamente es un programa, un software que está cambiando. Entonces, los comandos que utilizaban en esa época o la interfaz va a ser muy distinta a la que se está utilizando hoy en día. Entonces, buscar tutoriales recientes. ¿Listo? Acabo de compartirle ahí el link de asistencia. Les recomiendo que estamos en el curso, es el 301 y mi nombre es Fabio Gonzalo García Calderón. Colocan ahí el grupo al que pertenecen, la zona centro-oriente, los que estén en Cúcuta, Bucaramanga, Pamplona, en Málaga, y los que estén en la zona norte, pues colocan dependiendo sus zonas a las que pertenecen. ¿Listo? Pueden diligenciarlo, no sé si tengan algún problema, voy a compartirlo acá para ver qué. Ok, aquí el correo institucional, datos Tutor, del una consultita de estudiante. algo que no tiene que ver con el CIPAS de hoy. Sí, señor, dígame. Esto, es que me causó curiosidad pues yo realicé todo el trabajo, la tarea anterior yo la hice absolutamente toda a conciencia, Sí, todos los gráficos, todos los sí, cálculos, y todo lo anexé.
Y me causa curiosidad que Turnitin me marca 23% ahí en el, como en el, como Sí, eso una- hablaba con una estudiante, ¿cómo es? Con Jessica, que me decía al principio, era Jessica Ah, ok, Kiara, sí, me no me me marcado. estaba preguntando eso al inicio de la grabación. Lo que pasa es que el formato Turnitin lo toma como repetitivo, ¿no? Porque yo le comentaba que hay miles de estudiantes viendo actualmente este curso, entonces suben ese trabajo y ya lo va a tomar como repetitivo el formato, el cajetín, la portada, todo eso. No se preocupe que yo en detalle reviso cada uno de los trabajos, Ah, ¿no? ok, ahí Es se la ve afectado plantilla, por la plantilla. digamos es por la plantilla, digamos por la plantilla, ¿listo? Listo, listo. Bueno, Sí, porque estoy a mí ahí siempre con... 8, Sí, señor. 7, 9. Sí, señor. Gracias. El día martes ya tendrán sus calificaciones la totalidad de los estudiantes en plataforma. Ahí colocan nombres, apellidos, el documento sin puntos ni comas, el código del estudiante ese es el documento, el email, el correo el institucional, el programa al que pertenecen, ¿sí? Si es ingeniería de sistema, ingeniería industrial, tecnología de alimentos. El periodo, estamos en el periodo 1601, en la zona centro-oriente o dependiendo de la zona, si es el Caribe. Escuela, creo que la mayoría pertenecen a la escuela esto es Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías, SBTI. Los que sean de Administración de Empresas, Ciencias Administrativas Contables. Fecha, la fecha de hoy, 24 de marzo. Nombre de las CIPAS, colocan acá trigonometría. Trigonometría, donde dice nombre de CIPAS. El nombre del curso van a ubicar ahí donde dice álgebra, trigonometría y geometría analítica. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí casi al final. 2 cursos antes de llegar a otro al final. Debajo de álgebra lineal. Ahí está álgebra, trigonometría y geometría analítica. Ese es el curso. Docente encargado. Entonces aquí colocan mi nombre, Fabio García. Con que coloquen así está. Fabio García. ¿Listo? ¿Alguna pregunta para terminar de diligenciar su asistencia? De mi parte no, tutor, muchísimas gracias, me retiro. Bueno, Buena bueno, clase. listo. Gusto. Bueno, no siendo más por el momento, agradezco la participación de ustedes en esta CIPA número 5. Los invito a la webconferencia del día 28. Les explicarán el ejercicio 3, 4 y 5 a nivel nacional y conmigo el día jueves o viernes yo les comunicaré para encontrarnos en la CIPA número 6. Gracias por su atención y feliz noche para todos. Feliz noche, profe. Una pregunta, ¿cuánto Sí, nos señor. regala la grabación? Ya ahorita mismo queda la grabación en el Sí, sí, canal por de las favor. CIPAs. Recuerden que hay canal para CIPAs, canal para webconferencias. Listo, eso está en el Muchas correo gracias. interno donde está el canal, el link de cada uno, ¿vale? Sí, Feliz señor, noche muchas para gracias. todos. Muy amable. Bueno, con gusto, sí, señor. Feliz noche, bendiciones para todos. Ok.